En esta parte número 177 de Puertas Dimensionales vamos a mostrar una experiencia que narra un capuchino de Navarra, en España. Estad atentos porque llega a decir una serie de cosas que evidentemente algunas ya nos van a sonar, pero otras no. Y vaya cosas que llega a decir. Mirad qué llega a decir esta persona que tuvo esa entrevista, ese encuentro con el Padre Pío. Esto aparecía el 16 de junio de 2002, hace ya unos cuantos años. Se titulaba ¿Pío o impío? Me llamo José Miguel Cenoz, soy padre capuchino. Tengo 77 años. Actualmente vivo retirado en Alsasua, Navarra, pero fui durante más de 30 años misionero en 26 países de todo el mundo, desde China y Japón hasta Estados Unidos. Desde la placidez de mi convento navarro, cuando echo la vista atrás, doy gracias al Señor por haberme llamado a seguirle, por haber podido predicar su nombre por toda la tierra y sobre todo por haberme concedido la inmensa gracia de haber conocido y olido al Padre Pío, al que hoy Juan Pablo II canoniza. Ya veis de qué fecha es esto, ¿eh? Porque no solo conocí, sino que olí el perfume celestial que exhalaba, y no en una, sino en dos ocasiones que nunca olvidaré. La primera fue el 13 de julio de 1966. Recuerdo perfectamente que el superior del convento donde vivía el Padre Pío me concedió el privilegio de saludarle en su celda, y cuando iba por el claustro hacia la habitación del santo, comencé a sentir un aroma tan especial que me quedé sorprendido. Cuando se lo comenté al superior me dijo, es el perfume celestial que emana del Padre Pío. Unos años después volví a sentir ese olor. Era 1971 y el Padre Pío ya había muerto. Mi hermano misionero y yo quisimos visitar su tumba. Celebramos misa, oramos ante sus restos y fuimos a visitar los lugares del santo. Mientras los recorríamos, comencé a sentir el perfume de la primera vez. Y ahí tenéis en la imagen a este padre capuchino que cita esa experiencia. Le di un codazo a mi hermano y le pregunté, ¿no hueles nada? Huelo un perfume muy fuerte y muy especial que nunca había olido. Es la segunda vez que me ocurre, le contesté mientras ambos tratábamos de llenar nuestros pulmones con aquel olor misterioso como de cielo. No puedo describirlo bien, pero se quedó grabado para siempre en mi pituitaria. Por buscarle algún parecido, quizás tirase un poquitín al aroma de las violetas. Por cierto, no soy el único que lo percibió. Recuerdo a un cura filipino que al leer la vida del Padre Pío sintió el perfume y entró en los capuchinos. De mis encuentros con el Padre Pío conservo su perfume en la mente y varias fotografías que le hice mientras celebraba la Eucaristía con una flamante cámara que me regalaron en Estados Unidos. Recuerdo que me coloqué en el primer banco de la iglesia. Eran las 5 de la mañana y la plaza contigua al templo ya estaba llena de devotos del santo. Cuando abrieron las puertas, las mujeres corrían como locas para coger el mejor sitio. Tanto es así que me tiraron al suelo. Me levanté y me subí a una tribuna desde donde pude hacerle fotos. Estaba prohibido, sin flash durante la consagración. Ya veis qué movida se hacía alrededor del Padre Pío y cómo hasta las mujeres enloquecían como si fueran a ver a los Beatles en esa época de los años 60, ¿eh? Se celebraba en latín, claro está, como se hacía en aquella época, con una unción especial, sobre todo durante la consagración, el momento de la Eucaristía en el que el Padre Pío parecía transformarse. Caía en éxtasis y se levantaba del suelo, un fenómeno que se conoce como levitación. Entraba en el misterio de Dios, conocía las realidades divinas y ese amor le transportaba a otro mundo. Tanto el éxtasis como la levitación son fenómenos muy especiales, es la alta mística. También tuve el privilegio de poder visitarle en su celda. Y digo privilegio porque hay que tener en cuenta que el acceso al santo era muy restringido. Tanto es así que a los propios capuchinos nos estaba prohibido visitarles en un permiso especial del superior general de la orden, que lo concedía a cuentagotas.
Camino de su celda sentí por vez primera aquel olor tan especial como ya conté. Ante la puerta estaba un joven hermano que no me quería dejar entrar. Volví a utilizar la mediación del superior del convento y entré. Era una celda espartana, con una cama, una mesa, un reclinatorio y un armario. El Padre Pío estaba en la cama, descansando, porque los estigmas le producían un dolor terrible. Desprendía un aura especial. Me preguntó quién era y de dónde venía. Me bendijo a mí y a 200 pequeños crucifijos que llevaba y que, a mi vuelta a Estados Unidos, devoraron los fieles de mi parroquia como si fuesen el mejor regalo del mundo. Lo encontré bien, incluso diría que robusto, y eso que solo se alimentaba una vez al día e ingería 400 calorías, con una sonrisa amable y simpática siempre en su rostro, y eso que tenía un carácter vivaracho y hasta se enfadaba. Otro de los momentos que recordaré toda mi vida fue cuando le besé las manos con las vendas que tapaban sus llagas. Sentía como si estuviese besando las propias llagas de Cristo. Me habían contado tantas cosas de ellas. Me habían dicho que emanaban un vaso de sangre al día y que los médicos habían hecho todo lo humanamente posible para que dejasen de supurar, pero que no lo habían conseguido. Y que durante los 50 años que las tuvo nunca se le infectaron. Eso sí, le dolían. Cada vez que posaba los pies, sufría horrores. Por eso, cuando yo le vi, le transportaban por los brazos 2 capuchinos jóvenes o utilizaba silla de ruedas. Una vez le preguntaron si le dolían las llagas y él contestó: ¿pensáis que están aquí de adorno? Me contaron que cuando la recibió tenía 31 años. Estaba en el coro orando en solitario y de pronto los hermanos oyeron un grito horrible. Cuando llegaron al coro lo encontraron bañado en un charco de sangre. Fue entonces cuando el Señor le infundió los estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Decían que la llaga del costado tenía forma de cruz. Qué interesante, ¿eh? El Padre Pío vio la figura luminosa de un hombre y a continuación 5 dardos de fuego le atravesaron en los mismos lugares de las llagas de Cristo. El capuchino comenzó a sentir dolores en las manos, los pies y el costado. Poco a poco, en la palma de la mano izquierda comenzó a hacerse visible un círculo rojo que aparecía y desaparecía, según contaba él mismo y los hermanos de la congregación que vivían con él. 8 años después, los dolores y los círculos se transformaron en heridas visibles que no se cerrarían hasta el día antes de su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Me consta por nuestros superiores que le trataron numerosos médicos y todos coincidieron en su diagnóstico: fenómeno inexplicable. Aunque también es cierto que durante la época en la que fue perseguido por el Vaticano, eminentes médicos como el mismísimo Agostino Gemelli, fundador del policlínico donde se operó el Papa, calificó al santo de un psicópata que se autolesiona, un estafador. Interesante, hubo uno que decía todo lo contrario a los demás, ¿eh? Otro momento de gracia inenarrable para mí fue el poder confesarme con él. El Padre Pío pasaba unas 15 horas en el confesionario, porque sabía que la gente esperaba hasta 15 o 20 días para poder contarle a él sus pecados y oír de su boca la penitencia. Y eso que el confesionario es como una tortura. Yo pasé una vez 12 horas seguidas en él y terminé molido, porque allí no se oye nada bonito. Imaginaos, ¿eh? Una cuestión tan satánica como el confesionario, donde las personas van a decirle sus pecados a otro pecador, y además les agota, dice. Porque claro, de oír cosas buenas ni una. Esto es fatídico. Todo por no acudir directamente a las personas a Cristo, ¿eh? En vez de orar al Padre en el nombre de Jesús para pedir perdón, pasan otra vez por un sacerdote, un mediador humano y pecador. Qué triste, ¿eh? Encima se acarrean sobre ellos esto, quedar molidos por oír, ya os podéis imaginar qué cantidad de cosas, y ninguna de buena, ¿no? Bueno, pues sigamos. Gracias a mis contactos en el convento, me colaron entre los que se iban a confesar y viví allí unos instantes en los que me parecía estar tocando el misterio. Se palpaba, se tocaba algo espiritual e invisible, pero por sus efectos, tangible. Todos mis sentidos estaban despiertos y absortos en contemplar y vivir aquella celebración. Cuando me tocó el turno, me acerqué al santo casi con temblor. Me confesé en latín. Recuerdo que me dijo: ora mucho.
Salí de allí flotando y esa vivencia jamás la olvidaré. Salí como transportado a otra realidad, porque el Padre Pío fue un auténtico apóstol del confesionario. Dicen que en 50 años se arrodillaron a sus pies 1,5 millones de penitentes. Todos salían de allí convertidos y al que no iba de buena fe lo descubría. Yo también me había acercado a su confesionario con cierta prevención, porque decían que el Padre Pío tenía el don de penetrar las conciencias, es decir, de descubrir el interior de tu alma. Recuerdo que una vez encontré en Estados Unidos a un americano que durante su estancia en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, consiguió confesarse con él, y me contaba que el Padre Pío, después de darle la absolución, le dijo: «Un día serás sacerdote». Cuando yo lo conocí era un sacerdote capuchino. La profecía se cumplió. Esa misma profecía se la había hecho antes al entonces cardenal Montini, arzobispo de Milán, y esta vez con intermediario y testigo, el comandante Galetti, al que el fraile capuchino dijo un día: «Vete a Milán y dile a Montini que será el sucesor de Juan XXIII». En el confesionario leía los corazones y las conciencias. A más de un penitente le dijo sin conocerle: «Vete, vienes aquí solo por curiosidad, no profanes el sacramento del Señor». A otros les recordaba los pecados que omitían por vergüenza. Impresionante, ¿eh? Ya hemos visto cosas que se han explicado sobre él, de estas cuestiones, pero hasta llegó a decirle a uno que sería papa, y lo fue. En fin, la verdad es que si todos estos relatos son ciertos, ya veis a qué magnitud llega el poder satánico para mostrarle a una persona cosas que el diablo puede llegar a propiciar si Dios se lo permite, y por tanto queda como profecía cumplida. Y la gente cree que es de origen divino todo eso. Desde luego, una vez más, qué engaños satánicos tan bien hechos, ¿eh? El santo leía en las conciencias y además tenía el don de la bilocación. Nunca salió físicamente de los alrededores de su convento, pero estuvo atendiendo a bien morir al cardenal Barbieri en Montevideo, la capital de Uruguay. El Padre Pío profesó siempre una ejemplar y total obediencia a los 7 papas: León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y Pablo V, que conoció a lo largo de su vida. Y eso que sufrió profundas incomprensiones y hasta persecuciones por parte de alguno de ellos. Pío XI mandó que lo confinasen en su convento de 1931 a 1933, sin poder recibir visitas ni hablar con nadie. Ni siquiera los frailes podíamos acercarnos a él. Ya en tiempos de Juan XXIII volvió a sufrir el acoso de los inquisidores del Santo Oficio, que incluso nombraron al obispo de Manfredonia para que lo vigilase y rindiese cuentas a Roma de todos sus actos. Pero el obispo tenía un amante, y el Padre Pío lo descubrió sin que nadie se lo dijese, con lo cual el prelado le juró odio eterno y trató de involucrarle en todo tipo de pecados y delitos. Le acusó, por ejemplo, de acostarse con las mujeres a las que dirigía espiritualmente. Al final, Roma destituyó al obispo y le redujo al estado laical por haber trascendido a la opinión pública la vida licenciosa y disoluta que llevaba. ¿Sería cierto una cosa u otra? En fin, ya hay un artículo que habla de esas situaciones del Padre Pío con mujeres. Veremos si lo llegaremos a mostrar. Pero ya veis que por un lado se lo atacaba y por el otro luego resultaba ser que, mira por dónde, era todo lo contrario a lo que decían. Al menos es lo que termina mostrándose públicamente. De 1958 a 1959, el Padre Pío vuelve a caer en desgracia ante Roma, esta vez por cuestiones económicas. Un espabilado banquero italiano, Giuffre, había conseguido los capitales de muchas organizaciones de iglesia, incluida la Santa Sede, ofreciéndoles pingües beneficios. Cuando el banco quebró, el Vaticano, para hacer frente al escándalo, presionó al Padre Pío para que le cediese el dinero líquido que, ya entonces, entraba a expuertas en su monasterio. Ante la negativa del santo, la curia romana intentó convertirle en un proscrito y llegó a ponerle micrófonos en su habitación y en el confesionario para grabar todas sus conversaciones. El enviado de la curia vaticana, Carlo Maccari, preparó un informe demoledor contra el capuchino y lo depositó en la mesa del Papa.
En el fraile reina el demonio de la impureza. Sus estigmas son fruto de la histeria o consecuencia de agentes químicos. Su vida es sensualismo místico. Seduce a las mujeres, compra periodistas para que hablen bien de él, se procura perfumes costosos y hábitos de lujo, exige comida especial. Juan XXIII se lo cree y permite que la curia le persiga y le suspenda en su ministerio. Solo al final de su vida reconoce que es un buen religioso y se encomienda a sus oraciones. Pablo VI lo rehabilita, le concede plena libertad y dice de él: celebra la misa humildemente, confiesa de la mañana a la noche, hombre de oración, hombre de sufrimiento y, aunque es difícil de entender, representante de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Ya veis cómo había discrepancias de un extremo a otro, totalmente separadas, sobre si realmente lo que hacía este hombre y era tal cual lo estaban mostrando o iba por otros derroteros. En fin, la versión que ha vencido es esta, que era un santo. Termina diciendo este hombre: no sé si podré ir a su canonización porque ya soy mayor, pero le voy a pedir un milagro, uno más de los muchos que hizo y hace, porque son miles los milagros atribuidos al Padre Pío. Fijaos, miles, ¿eh? El propio Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia, le escribió una carta contándole que Wanda Poltawska, una señora amiga suya, madre de 4 hijos y que había estado confinada en los campos nazis, estaba enferma de cáncer. Y le pidió que rezara por ella. Dicen que al terminar de leer la carta dijo: a este no se le puede decir que no. A los pocos días la mujer quedó inexplicablemente curada. En 1967 la propia Wanda va a San Giovanni para asistir a una misa del Padre Pío. Al terminar la celebración, este se dirige con paso decidido hacia ella, le sonríe, le acaricia la cabeza y mirándolo a los ojos le dice: ya estás bien, ¿verdad? Impresionante, ¿eh? En la noche del 20 de junio de 2000, Mateo Pío Colella, un niño de 7 años, ingresaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Casa de Alivio a causa de una meningitis fulminante. Los médicos le desahucian. Esa misma noche su madre participa en una vigilia de oración junto a varios frailes capuchinos, al término de la cual el niño mejora repentinamente. Al despertar, Mateo asegura que ha visto a un anciano con barba blanca y vestido marrón que le prometió que se iba a curar. Era seguro el Padre Pío. Este milagro, reconocido oficialmente por la Iglesia, le ha abierto las puertas de la santidad a un hombre que ya en vida fue aclamado como santo. El día de su elevación a la gloria de Bernini, yo también le voy a pedir un milagro, que cambie el corazón de una prima carnal que hace muchos años se hizo de los testigos de Jehová, que es lo más horrible que le puede suceder a una persona. Hace algún tiempo que está leyendo la vida del Padre Pío, y la verdad es que la lee con fruición. Esa es buena señal. Por eso, el día de su canonización le voy a pedir que remate la faena y que mi prima vuelva pronto a la fe católica. Con eso me conformo. Con eso y con que, cuando llegue mi hora, me acoja en el seno del Padre para gozar eternamente de aquel perfume celestial. Algo de lo que estoy seguro, porque el Padre Pío dejó escrito: cuando muera, pediré al Señor que me haga descansar a las puertas del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos espirituales. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietralcina, Italia, en el seno de una familia de campesinos. De salud frágil, de pequeño sufría fiebres de 50 grados. En 1903 tomó los hábitos con el nombre de Fray Pío. Tras unos años en su pueblo, fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, que sería su casa para siempre. Aparte de la santidad, el Padre Pío acumulaba dones extraordinarios que aparecen pocas veces. Los estigmas, el don de penetración de las conciencias, de profecía, de curación, de bilocación, estar en 2 lugares a la vez, el don de las visiones y el olor de santidad. Es el único sacerdote de la historia que ha tenido los estigmas de Cristo. Los otros 3 santos con estigmas son 2 mujeres, Santa Clara y Santa Catalina, y San Francisco, que no estaba ordenado. Fue también el único santo que tuvo las llagas de Cristo durante tanto tiempo, 50 años.
En abril de 1947, el joven arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, atraído por su fama, aprovechó uno de sus viajes a Roma para acercarse a San Giovanni Rotondo y confesar con él. Tras escuchar sus pecados, el Padre Pío le dijo: «Un día serás papa, pero también veo a tu alrededor sangre y violencia». Nunca salió de Italia. Lo más lejos fue a Roma para asistir a la consagración de su hermana Graziella. Pero un día un capuchino con barbas llamó a la puerta de una iglesia en el norte de Hungría, sometida al régimen comunista, y se ofreció para decir misa. Tras la celebración firmó en el libro de visitas: Padre Pío. Ese mismo día estaba en su convento con sus hermanos. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. La causa para su beatificación y canonización comenzó en 1983. El 2 de mayo de 1999 fue beatificado por Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Se prevé que su canonización congregue hoy a 1 millón de personas. Sería la más multitudinaria de la historia. Aunque nació en Pietralcina, en el tacón de la bota italiana, el Padre Pío hizo carrera en San Giovanni in Rotondo, Foggia, una pequeña localidad cuyas plazas y avenidas apenas dan abasto para contener el ajetreo de peregrinos. 7 millones de fieles visitaron el pueblo en 2001 y las cifras van camino de aumentar un 30% este año en que el beato franciscano se ha convertido en santo. De esta manera, San Giovanni in Rotondo destrona el liderazgo europeo de Lourdes y de Fátima. Solo tiene un 6% de paro y saca el máximo partido al turismo de la fe. 98 hoteles, 130 pensiones, 149 bares, 110 restaurantes y 1.032 comercios piadosos. Demasiados para un pueblo de 26.500 vecinos y para una orden que persevera en la austeridad. Ya decía el Padre Pío que se hablaría de él una vez muerto, aunque no imaginaba que el epicentro de sus plegarias degeneraría en una especie de parque temático. Tanto que las arcas del pueblo ingresan 516 millones de euros al año al margen de la economía sumergida. El presupuesto explica que se haya encargado al maestro Renzo Piano, responsable de las obras del Centro Pompidou de París y del aeropuerto flotante de Osaka, la tarea de construir un nuevo templo megalómano con capacidad para 6.000 fieles en el interior y 40.000 más en una aparatosa explanada exterior. Fijaos que estos datos que se dan son de hace muchos años, hace 20 años aproximadamente. ¿Y qué cantidad de negocio llega a mover todo esto? Pero claro, de negocio, pero los que van allí van algo más que para buscar un recuerdo. Van porque son de una fe católica acérrima con el Padre Pío. Por tanto, estamos hablando de cuántas miles y miles, no miles, sino millones de personas son del Padre Pío, en definitiva. Pues ya veis cuántas personas engañadas por el poder del diablo. Es brutal. Aquí se nos habla de un templo, lo vamos a mostrar también en la próxima conferencia, porque veréis qué curioso todo ello. Pero terminamos con esto. Solo el santuario mexicano de Guadalupe aventaja a San Giovanni Rotondo en afluencia devocionaria, entre otras razones porque el fenómeno del Padre Pío tiene pendiente abrirse camino más allá de Italia. Solución: una cadena vía satélite. La iniciativa está a punto de concretarse. Mientras tanto, los telespectadores devotos pueden contentarse con una televisión convencional que emite sin interrupciones publicitarias bajo la asesoría del novio de Rafaela Carrà, que murió hace relativamente poco, ella. En fin, ya veis qué movimiento alrededor del Padre Pío y cómo ese aroma violetero, tantos años después de muerto y aún por ahí flotando. Bueno, desde luego cuando uno ve todas estas cosas, se da cuenta que el poder del diablo es brutal. Y que si no estás con Dios, qué fácil es caer en cualquiera de estos engaños. Gente explicando sus experiencias. Algunos pueden decir, serán verdad, se lo inventarán, se les va la cabeza, pero son miles y miles los que cuentan cosas sobre el Padre Pío. Y qué poquitos son los detractores.
Con lo cual, a nivel mediático, quien gana son todos los que apoyan al Padre Pío y todo lo positivo sobre él. Con lo cual, a su vez, nos damos cuenta que el tema del Padre Pío no se ha extinguido ni se va a extinguir, porque como aquí nos decían últimamente, esto se ha extendido más allá de Italia, y también vamos a mostrar algo al respecto. Desde luego, Satanás está confundiendo a las gentes de un modo asombroso. Y diles a cualquiera de ellos que todo esto no proviene de Dios. ¿Qué te van a decir? El escrito está de la Biblia cada vez más desechado. El papado puede fomentar que sí, que se lea la Biblia, pero al final, ¿de qué sirve? Si como la interpretación bíblica solo la pueden dar ellos como correcta, te llevan a ponerte en la cabeza infiernos, purgatorios, oraciones a los muertos, etcétera, etcétera, ¿de qué te sirve leerla? Si no la abres con los ojos puestos, con el entendimiento, llamando al Espíritu Santo que te ayude a comprenderla, la verdad auténtica, no lo que te cuentan, no las cosas de milagrosos para arriba que hace Satanás, entonces, si no haces eso, estás perdido. Si lo haces, si te pones en manos de Dios pidiendo que el Espíritu Santo te ilumine a conocer lo que pone en verdad la Biblia, no las cosas que muestra el diablo a través de los sentidos, ni a través de las falsas creencias en esa iglesia y en tantas otras, solo entonces podrás reconocer la verdad y ser salvo. Pero qué difícil lo ponen, ¿eh? Qué difícil lo ponen. Satanás no es tonto y va a hacer todo lo posible para que la Biblia, con la verdad que se puede demostrar en sus escritos, tampoco puedas tenerla, finalmente, para demostrar nada. Que Dios nos ayude, porque falta nos hace. Y todos los engaños satánicos más potentes aún no han empezado, pero pronto lo harán. Que Dios nos ayude a seguir destapando el gran engaño que Satanás se está preparando de aquí a tan poco tiempo. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.